para apoyarte. Vamos directamente al campo. Vi que hay una camioneta de abigeato en la puerta del campo. No sé si nos dejen entrar por la puerta grande, pero yo creo que hay que juntar 100, 200, 300 camionetas. Las juntamos en 5 minutos y habría que entrar por otra parte del campo. Contá con ese apoyo, son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Yo llevo absolutamente todo el personal de mi campo, mis vecinos, los givers también. Y perdé cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado. Y no es cuestión de plata que los Echeverri paguen matones, porque entonces queda que los del campo pagan matones. Tractores ya hay 7 que ya están los carretones contratados y llevan tractores. Hay plata, querido, quédate tranquilo. Vos ya estás viejo para estos quilombos, te va a hacer mal, pero mandar algún guapo con ganas de pegarle a algún negro de mierda, eso que odiamos tanto. A estos hay que sacarlo, nos vamos a tener que organizar y lo vamos y lo sacamos y se terminó la historia, porque si no andamos siempre boludeando y va a pasar lo mismo como el 2008. Nos convencieron algunos pseudo dirigentes que no lo hagamos, que vayamos por lo institucional, y porque hoy tenemos otra vez los mismos zurdos resentidos en el gobierno. Acá eso se va a acabar o nos van a acabar a nosotros. En principio. Pasó. Se fue el sonido. No sé por qué. ¿Vos lo escuchabas a mí? No se fue. No sé, ¿se estaba escuchando el último audio? No, ese no se ¿O escuchó. soy yo? Oh. Es el de los 2 millones, el que daba el de los 2 millones, ¿no? Ahí volví. ¿Cómo? Yami, no te escuché. Que daba el audio de los 2 millones que se van a sí. ir, sí, que van a mandar de las villas y de Gran Buenos Aires. Ese es terrible. Bueno, no, ¿por qué estos audios? Por 2 motivos. Uno, porque para mí están entroncados y son el otro lado del último, de la canción de Agarrate Calentarina, de la canción de la violencia de Agarrate, que nunca me deja de conmover tanto. Bueno, estos me conmueven en otro sentido, ¿no? Espero, no sé, ustedes hacer un intercambio sobre eso, sobre los discursos de la violencia, los contenidos de esos discursos de la violencia, las razones y los sujetos a quienes dirige esa violencia, cómo están construidos, ¿no? Esos personajes, y porque están relacionados también con el contenido de la clase que venimos desarrollando, ¿sí? Que es justamente, hoy nos toca el texto de Harvey, que es acumulación por desposesión, ¿no? Más que nada. Inclusive, sobre el final, Harvey habla de las luchas, ¿no? Contra la acumulación de desposesión. Estamos en esto, ¿no? Estamos en este momento, ahí en Entre Ríos, en las tierras, una de las 5 estancias de los Echeverri, nunca agarro los nombres, Echeverri. Y a la vez, porque hay un compañero de la cátedra allá. Esta clase la tenía que dar junto con Yamil Ezequiel, y como es buen militante, siempre predispuesto, estuvo a disposición para esta acción de reapropiación, y en ese sentido, bueno, ahí no puede salir por estos matones justamente que están escuchando ustedes acá. Ahí Paula comparte los tweets creo que son la de los Paula, si no me equivoco, ese, el de también, de otras... Exacto, cuando patotean a Dolores a la noche. Perfecto. No sé si todos conocen un poco de la situación. Además, lo que vamos a hacer es, en el grupo de Facebook, mandar varias de las notas de las que está siguiendo página y otros hilos y entrevistas, de los cuales pueden ustedes seguir de forma más desarrollada todos los acontecimientos de esta situación tan particular, que es justamente la lucha de los hermanos, ahora cuando sale el libro de los hermanos por una herencia, digamos, ¿no? Es un gran robo, ¿no? Por donde empieza la herencia y propiedad van juntos. Robos originarios.
acumulación originaria, diría, en Acumulación términos originaria. de Marx. Exacto. Bueno, así que vamos a hacer lo siguiente. Yamil va a terminar con su exposición de Bauman, va a recuperar, para aquellos que se tuvieron que ir antes y demás, por dónde le dejó, para ponernos en clima con ese texto, que no consideramos que es importante. También Yami va a hacer algunas reflexiones de su trabajo de adscripción, que tienen que ver justamente con este tema, que es el tema del neoliberalismo, que es un extenso e interesante y profundo trabajo de adscripción, que cayó justo en la pandemia, pobre Yami, pero ya podemos decir, es un adscripto recibido de la cátedra, otro orgullo más. Ahí Paula está mencionando. Hoy vi también una entrevista de Grabois que le hicieron en TN. Dale, si podés compartirlo, genial. Pau. Yo después también comparto una entrevista que le hizo que te case a pedido de Grabois de derecho de réplica, luego de que 9 de la hablara mañana, sí. uno de los Echeveres. Bien, ya me y bueno, yo voy a seguir con el texto de Harvey y vamos a dejar a Varoufakis cuando, ¿no? Nuestro Ezequiel vuelva, ¿no? Y tenga la posibilidad de El especialista en Varoufakis. Sí, esperemos que no haya que no pase nada violento, ningún tipo de conflicto. Y que bueno, se resuelva, ojalá, para que se puedan disponer de esas hectáreas para el proyecto Artigas, que es un proyecto muy interesante. Y que justamente genera estos discursos, estas repercusiones, porque viene a tocar la matriz productiva del país, digamos, ¿no? La matriz hegemónica. Pero bueno, vamos a continuar con Bauman, porque también en esos audios que se difundieron está presente esta idea de nosotros, los que trabajamos, y estos que vienen, estos vagos, estos parásitos que vienen a ocupar nuestras tierras, ¿no? Está esa idea fuertemente entroncada, y vamos a ver cómo, a través del texto de Bauman, se da este cambio de discurso, ¿no? Y deja de ser, se quedó trabado, está compartiendo. Ahí está. Ahí estamos. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, como decía, bueno, ¿cómo se va a dar este cambio a nivel social, desde la perspectiva empresarial, pero a nivel social, digamos, de aquellos que abrazaron fuertemente al Estado benefactor con todos sus beneficios, todos sus seguros sociales, y cómo con el paso de 1 o 2 décadas esa mentalidad o esa idea fue mutando en algo que cambió rotundamente, un giro de 180 grados, ¿no? Eso es interesante, esa pregunta que dispara, digamos, este capítulo de Bauman, que empezamos a desarrollar el otro día. Él arrancaba con algunas características del Estado benefactor, ¿no? Entendiendo qué era bienestar, ¿no? Que es una supervivencia con dignidad, ¿no? Mucho más que sobrevivir. Habíamos visto cómo trataba de igualar ante la desigualdad existente en la sociedad, ¿no? Una desigualdad fundamentalmente económica, tratando de equilibrar en una especie de seguro colectivo a todos y cada uno de los individuos que componen esa sociedad. Y algo interesante, que es la problemática relación que tiene el Estado benefactor con la ética del trabajo, ¿no? Porque por un lado daba bienestar, concedía el derecho a una vida digna y decente como un derecho ligado a una cuestión de ciudadanía, ¿no? Y por el otro lado dejaba de estar atado al desempeño económico, esa vida decente y digna, ¿no? Por eso mostraba esta caricatura que hablaba de la gente que tiene que recuperar la cultura del trabajo, bueno, y justamente parodiando con estas personas que viven de la usura, de la especulación, de todo este nuevo modelo económico que se está gestando
a partir de la década del 70 y que va a ser hegemónico ya sin lugar a dudas en los 80. Y habíamos llegado obviamente que este Estado benefactor era como un consenso en Occidente, ¿no? La intervención del Estado, el acuerdo entre capital y trabajo, donde el Estado era el árbitro y presidía estas negociaciones a tres bandas, era beneficioso para las tres partes, ¿no? Esto ya lo repito, lo remarca, mejor dicho, Hobsbawm, lo vimos en la clase de los 30 dorados, y Bauman recoge esto que plantea Hobsbawm, diciendo que obviamente era un punto de encuentro por justamente la incapacidad de la economía capitalista de recrearse por sí misma y el activismo de los trabajadores que eran incapaces de encontrar por sí solos un seguro contra estos vaivenes que muestra la economía capitalista de caídas y recesión. Obviamente, charlábamos que parecía que estaba totalmente naturalizado ese Estado benefactor, que había llegado para quedarse eternamente, ¿no? Pero veremos que en pocas décadas ese Estado sería barrido, sería saqueado en términos de Hobsbawm por las élites neoconservadoras a cargo de las fuerzas del mercado. Y acá empieza el debate que dejamos el martes pasado, ¿no? El debate sobre cómo es esa política de seguros sociales, ¿no? De beneficios sociales, de prestaciones sociales por parte del Estado, ¿no? Y esa discusión en cuanto a la universalidad o la focalización de estas políticas, ¿no? Habíamos dicho, acá en esta parte del texto de Bauman, analiza un poco este debate en relación al proyecto de ley que va a presentar Beveridge en 1946. Beveridge, que era un político liberal de Gran Bretaña, donde también estaban en cuestión estas tensiones entre qué convenía hacer, ¿no? Si focalizar la política de seguros sociales en algún sector particular, en los más vulnerables, obviamente, o llevarlo a una universalización, ¿no? Que abarcara todo el conjunto de la sociedad. Establece antes del proyecto de ley un informe sobre la seguridad social y sus servicios relacionados, donde se nota fuertemente en este informe el predominio de la ética del trabajo, que plantea que todo varón sano y en condiciones de trabajar lo haría mientras pudiera. Por eso mencionábamos esta cuestión de el Estado mantener a la fuerza de trabajo, a la mano de obra, en condiciones normales cuando no estuvieran empleadas o cuando estuvieran mal empleadas, ¿no? Para poderlos para que estuvieran en condiciones aptas para reincorporarse cuando el circuito económico lo requiriera. Ahora, el temor que empezaba a circular es qué pasa si no hay trabajo disponible o si el trabajo que está disponible no es posible tomarlo, ¿no? ¿Qué hacer con esas personas, fundamentalmente, que se encontraban desempleadas o que no podían acceder a determinados trabajos aunque hubiera vacancias? Para eliminar ese temor se establece, bueno, vamos a establecer un seguro comunitario. La duda venía, como les decía, es con o sin investigación de ingresos. Y había dos caminos: suprimir esa investigación de ingresos o llevarla a cabo justamente en base a esa investigación de ingresos. El proyecto de ley finalmente tomaría la idea de la supresión de esa investigación, por lo tanto la universalidad de las prestaciones de la seguridad social y sus servicios relacionados. La comunidad de beneficiarios sería toda la población que así, de esta manera, consideraría que el dinero usado por el Estado benefactor, que sale siempre de esta frase tan común de la plata de mis impuestos, bueno, estaba bien invertido porque el Estado a la vez me estaba dando este seguro colectivo por si tenía la desgracia de caer en situación de desempleo. ¿Qué pasaba si se llevaba a cabo una política focalizada? Una política en la que se tuviera en cuenta la investigación de ingresos. La comunidad hubiera quedado dividida entre quienes daban sin recibir y entre quienes consiguen sin dar, con dos consecuencias negativas muy, muy notorias, ¿no?
La división deriva en exclusión, ¿no? En marginación. Hay una frase muy, muy fuerte que dice Boyson, ahí se las leo, que habla de justamente en la tónica de quiénes trabajan y quiénes no, y esos que llevan al progreso y quiénes son los que viven de los que generan riqueza, ¿no? Algo que vamos a ver muy marcado en algunas frases muy, muy recientes de un senador de Mendoza y figura de la política de Juntos por el Cambio, del partido de la alianza, ¿no? Dice, se le saca el dinero a los enérgicos, exitosos y previsores para dárselos a los ociosos, fracasados e indolentes, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Cuáles son la división entre aquellos que generan trabajo, aquellos que generan riqueza y aquellos que no? ¿Y quiénes son los que terminan pagando los platos rotos? Aquellos que generan trabajo porque los otros son incapaces, porque son ociosos, porque son vagos y no pueden llevar a cabo ese esfuerzo personal que les permite estar en igualdad de condiciones con el resto de la población que sí trabaja, que se levanta todos los días, bueno, en ese discurso tan marcado. Además de esta, si se llevaba a cabo una investigación de ingresos, si se focalizaba esta política, no solo se deriva en la exclusión y la marginación, sino también terminaba reduciendo la acción del Estado a un pequeño e inferior sector, empobreciendo la política y llevando el desinterés en la política de la ciudadanía. Es decir, que lo que quiere resaltar Bauman, si hay una política de focalización y de investigación de ingresos para ver quién recibe estos seguros sociales, bueno, llevaba a que la ciudadanía activa se desinterese de la política porque eso que está aportando en cuanto a riquezas no lo vería, no se vería retribuido, a la vez que incluso achicaría el accionar del Estado benefactor. Sería como una doble caída en cuanto a las atribuciones del Estado benefactor y por el otro lado el nivel de actividad y de participación de la ciudadanía con una política focalizada. Acá tenemos este informe sobre la Seguridad Social y sus servicios relacionados de Beveridge, ¿no? Realizado en 1946, plena posguerra, ¿no? Con el nacimiento de este Estado benefactor, podríamos decir. El siguiente apartado que habla, el que desarrolla Bauman, es el Estado benefactor sin trabajo. El éxito, la persistencia, la poca resistencia del Estado benefactor fue sobredeterminada, esto ya lo había dicho, ¿no? Se lo asumió como natural, ¿no? Sin tener en cuenta que surgió en un contexto particular, con una coincidencia de intereses determinadas, ¿no? Y que eso iría mutando con el desarrollo y el pasar del tiempo, ¿no? Se entendía que, bueno, con la garantía de la paz social en este acuerdo capital, trabajo y Estado, sería suficiente, y este contrato social no escrito perduraría por décadas y décadas. Bueno, así como el Estado benefactor, su creación, estuvo sobredeterminado, también estuvo sobredeterminado su caída, va a decir Bauman, ¿no? Y esto tiene que ver con el surgimiento de élites conservadoras o neoconservadoras, va a decir, y con invocaciones morales a la justicia y a la legitimidad, pero no en pos de una mayor igualdad, una mayor redistribución de los ingresos, sino en pos de provocar la reducción y el desmantelamiento del aparato estatal. ¿Cómo es posible que la propaganda neoliberal haya encontrado un auditorio predispuesto a estas reformas, ¿no? Si hasta hacía unos años lo que era el consenso de Occidente era la intervención del Estado, ¿no? El Estado ocupando todos los aspectos de la vida. Bueno, así como el Estado benefactor fue posible por la coincidencia entre los seguros públicos propuestos y las necesidades de la economía capitalista, bueno, su caída va a tener que ver también con determinados encuentros de intereses y determinados discursos que van a calar hondo y que venían arrastrándose con el propio desarrollo
y el mantenimiento del Estado del benefactor. Una retórica que encontramos, un discurso, el del mantenimiento del Estado, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, esta idea de el mercado no te salva, el Estado te salva, digamos, y esta imagen de el Estado protegiendo con un gran paraguas a toda la población. Sin embargo, a partir de la década del 70 y sobre todo del 80, vamos a ver que hay cambios muy importantes en el mundo empresarial, en la perspectiva de los empresarios, de los capitalistas. El Estado benefactor cumplía un rol relevante en esa actualización y mejoramiento de la mano de obra entendida como mercancía. Así, suministraba fuerza de trabajo bien calificada a la industria capitalista, formando un gran ejército de reserva. Un ejército de reserva que estaba en condiciones aptas, calificadas, para poder ingresar al mercado del trabajo. Y los empresarios aceptaban gustosamente, ¿no?, que el Estado benefactor usara sus recursos en capacitarlos, porque se entendía en esa década del 50, del 60, que el futuro de la empresa dependía del aumento de fuerza de trabajo, ¿no? Aumentaba la actividad económica y, por lo tanto, se requería cada vez mayor cantidad de fuerza de trabajo para poder aumentar la producción e ir en consonancia con este aumento del consumo. Esto recuerda lo que vimos en la clase de 30 grados y cómo se da esta situación de un aumento sostenido de los salarios, de cómo, si bien hay una tendencia o una proyección a futuro, una maquinización, una robotización, todavía estas tensiones entre el reemplazo de maquinaria por mano de obra no se vio en una o dos generaciones. Recién, pasadas las décadas, podemos ver esta tensión entre mayor aplicación de bienes de capital, de maquinaria, de tecnología, y reducción de puestos de trabajo humanos. El cambio se va a venir a partir de los 70 y los 80, es que los empleadores no necesitan, o necesitan cada vez menos, ese ejército de reserva, ¿no? Cada vez se necesita menos mano de obra. Es probable que los desocupados no vuelvan a ser considerados más mercancía, porque lo que desapareció es esa demanda de trabajo por parte de las empresas. Ya lo único que apuntan es a precarizar, a buscar trabajadores flexibles, ¿no?, entre comillas, trabajadores part-time, y de hecho se premia a aquellos gerentes, aquellos puestos dirigenciales, empresariales, que buscan reducir la fuerza de trabajo, ¿no? Para colmo, la poca mano de obra calificada que todavía subsistía, o que se mantenía en niveles altos de calificación, tiene competencia más allá de la frontera por esta apertura, ¿no?, esta división internacional del proceso de trabajo que veníamos hablando también a partir del texto de Howard y los años dorados, ¿no? Al expandirse las posibilidades del mundo empresarial de producir en diferentes lugares con mano de obra más barata, más sumisa, con niveles ínfimos de sindicalización o sin sindicatos, bueno, esto lleva a una competencia más exacerbada aún por los puestos de trabajo. Ya las ganancias no surgen de aumentar la fuerza de trabajo como se pensaba en las décadas de 50 y 60, sino surgen de los gastos iniciales y de cada vez más lo que se llaman las inversiones en la I+D, ¿no?, de inversiones de investigación y desarrollo, etc. ¿No? La mano de obra ya empieza a ser vista como un pasivo como un costo, ¿no? Y esto, no sé si recuerdan esta frase de Mauricio Macri en el 99, que decía que al no poder devaluar lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, siempre hablando de la competitividad, del mundo empresarial como un aspecto muy importante, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Eso, y escuchar un poco a Ricardo y a los clásicos del liberalismo
hablando de de salario de subsistencia, en los niveles de subsistencia, es suena un poco más ayornado al siglo XX, pero no deja de tener cierta línea de continuidad y de ligazón. En cierto punto, vamos a la derecha a Mauricio Macri, cuando llegó al gobierno nacional, lo primero que hizo es bajar los costos de los salarios, ¿no? Pasando a ser una de la región con mejores salarios en términos de dólares, no en dólares, a uno de los más bajos en términos de dólares, solamente superando a Venezuela y, si no recuerdo mal, a Ecuador. ¿No? Y ya estamos asistiendo a lo que son los inicios de esta idea de aldea global, del proceso de globalización, ¿no? Y vemos cómo se va empezando a sucumbir y a socavar las bases de este welfare state, de este estado benefactor, que ya lo vimos también en Howard, ¿no? Estas tres cuestiones de una división internacional del trabajo ligada a los procesos de producción, divididos internacionalmente, a una mayor presencia de las transnacionales, elevando su escala, y también con los paraísos fiscales, también teniendo un peso importante. Bueno, vimos cómo empezaban a socavar los basamentos de este estado de bienestar. Con esta aldea global, la nueva libertad de movimiento, la liberación de las viejas cargas financieras, ya no es preciso costear la renovación de la fuerza de trabajo. Ya esa que brindaba al Estado benefactor una mano de obra calificada, un ejército de reserva, ya no es tan necesario porque existen vastos territorios con trabajadores sumisos. La libertad de comercio y de movimientos de capital es total, pero no así la mano de obra, que podemos verlo incluso hoy en día, con los muros, con las visas y las diferentes políticas migratorias restrictivas. Así, el capitalismo tiende a valorar la importancia de ese empleo una vez que utiliza como móvil los deseos del consumidor. Ya no está puesta la mira en ese trabajador consumidor, sino ya solo como consumidor, la persona como consumidor, ¿no? Con la cultura del del consumo, el consumismo que va a empezar a surgir fuertemente en estas décadas. Y tenemos la pesada carga del Estado benefactor, porque tenemos un ejército de reserva, como los costos para mantenerlo en condiciones son mundiales, pero los servicios sociales del Estado siguen siendo locales, ¿no? Ahí empieza esta crisis de los Estados-nación, en un proceso de globalización, que hablaba Gaby la clase pasada, ¿no? Cómo los Estados tienen servicios y tienen gastos que atañen a ellos mismos, pero el proceso de producción se internacionaliza y así justamente se liberalizan los movimientos de capitales, los movimientos de mercancías, etc. Para el capital, la prosperidad implica dejar de ser locales, ¿no? Esto de salir, de instalarse en los lugares con mano de obra más barata, con trabajadores sumisos, incluso donde haya estado pequeños, ¿no? Con poco poder de condicionamiento a estas empresas. Y los gobiernos que tratan de mantener el nivel de beneficios se ven acosados por el temor, primero, de la multiplicación de los desempleos y el masivo éxodo de capitales, ¿no? Están entre la espada y la pared de tratar de que no se vayan las empresas, de generar garantías, la famosa seguridad jurídica, y por el otro lado, estos capitales que se mueven fácilmente en busca de una mayor rentabilidad. ¿Alguien quería decir algo por ahí? Bien, si no sigo. Y acá es interesante el concepto que habla de mayoría satisfecha, que toma de Galbraith, ¿no? Bauman, y que habla sobre este cambio en la mentalidad de la sociedad que deriva, ¿no? del apoyo al Estado benefactor a volcarse al Estado neoliberal, ¿no? Porque un poco en sintonía con la nota de Le Monde, de Nathanson, si no recuerdo mal, porque la población se vuelca a partidos que vuelcan políticas de desigualdad, digamos, ¿no? Que amplían la desigualdad, una cosa así era el título.
Podemos decir que desde los 80 la mayoría de votantes apoya partidos que reducen las prestaciones sociales y que buscan disminuir los impuestos a la renta individual. Hay como un nuevo consenso en esta de, bueno, qué bueno que reduzcan, se pide que reduzcan los impuestos, ¿no? Y ya no se presta atención a las prestaciones sociales. Bueno, y ahí viene la gran pregunta de por qué se vota por mayor desigualdad, que va a tratar de responder Bauman en este apartado. Va a decir que los pobres e indolentes siempre fueron una minoría política, que probablemente, no podemos generalizar, probablemente estos sectores marginalizados y excluidos, probablemente en su mayoría estén a favor, obviamente, de las prestaciones sociales, pero lo que termina definiendo este vuelco es el votante medio, entre comillas, ¿no? El que acá en la Argentina se habla del tercer tercio, ¿no? De los que son kirchneristas, peronistas, el otro tercio que es antiperonista, y el tercio ese que fluctúa. Bueno, estos votantes medios, que si bien no necesariamente utilizaban la red de contención estatal, ante su falta de seguridad en sí mismos, hacía que se inclinaran por la seguridad social, ¿no? Al no sentirse seguros de sí mismos, lo que hacían es volcar su apoyo a políticas redistributivas, a políticas que tendieran a la igualdad, a la inclusión, para estar seguros por si en algún momento de malaria tenían que acudir a esa seguridad social. Esto va a cambiarse y modificarse en la década del 80, van a sentirse mucho más seguros administrando sus asuntos, van a comprar esa seguridad de forma más privada, entendiendo de que es de mayor calidad que la estatal, ¿no? En esa diferenciación entre ir a lo público y caer, entre ir a lo privado y caer en lo público, ¿no? Ahí se empieza ya a esbozar esta diferenciación, ¿no? Donde, con un claro enaltecimiento del privado, del sector privado, y un claro señalamiento como negativo a todo lo que es relacionado al sector público. Y la premisa sobre la que se van a basar estos votantes medios que se van a volcar a proyectos y a partidos políticos que van a impulsar o que van a llevar a mayor desigualdad, es que tener dinero en el bolsillo por la reducción de impuestos es mejor que recurrir a la asistencia estatal. Ya la asistencia del Estado no rinde el dinero que cuesta. Si antes estaba bien invertido ese dinero que aportaba el votante medio en el Estado benefactor porque me daba ese colchón de seguridad, ahora que este votante medio, que estos sectores medios, que esta clase media, se siente segura de sí misma, luego de décadas de Estado benefactor, de haber estado bien educada, de haber accedido a mejor sistema de salud, etc., bueno, empieza a decir que ya no necesita de la ayuda del Estado y que prefiere manejarse por sí misma y utilizar su dinero de mejor manera, ¿no? Y acá tengo dos imágenes, una que es muy reciente, justo en un cartel de Presidencia de la Nación, que señala los impuestos son caminos a la servidumbre, ¿no? En esta retórica de necesitamos reducir los impuestos, porque con esa plata yo puedo brindarme los servicios que antes brindaba el Estado de una mejor manera. Y del otro lado tenemos una imagen de saludos desde el Estado de benefactor, tachado el Estado de benefactor por estado de excepción, con la típica imagen de a quienes cubría ese Estado benefactor, ¿no? A los chicos, a las mujeres, un poco lo que vimos también con Pateman, en el texto de Estado patriarcal benefactor. Bien, ahí están hablando en el chat, no sé si qué están diciendo, si querés decir nada, no sé si ahí Martín te aporta el video de Feynman y la clase media, lo explica clarito. Claro, sí. Feynman el malo, o Feynman el bueno. Es bueno. Bien. Entonces asistimos a este cambio en la mentalidad, en esta manera de volcarse a determinados partidos políticos, a determinados proyectos políticos,
que tienden a la desigualdad y que proponen una reducción del gasto estatal, ¿no? Algo que reducir el gasto estatal, ¿no? Algo que está también muy presente, ¿no? Y de la baja de los impuestos, ¿no? Otra de los leitmotiv de los liberales, libertarios, neoliberales, eh, para una mejor utilización de esos recursos por parte de cada individuo, ¿no? Empezamos a ver también un fuerte proceso de individualización, ¿no? Que también se va a ver visto, se va a ver reflejado en la caída de los grandes paradigmas, de los grandes modelos, de los ismos, en la década de los 90. Porque se da entonces este cambio en el análisis del costo-beneficio, ¿no? Ya no me rinde tanto aportar al Estado mis impuestos, prefiero resguardarme que me disminuyan los impuestos y yo con eso cubrirme los servicios que antes me brindaban. Hay dos motivos, va a decir Bauman, por los cuales se da este cambio en el costo-beneficio. Antes era rendidor aportar al Estado, se entendía que estaba bien invertido el dinero del Estado del factor. Bueno, ese cambio en el costo-beneficio se modifica a partir de los 80. Y hay dos motivos, ¿no? Uno es por los efectos a largo plazo del principio de investigación de ingresos. Hay muchas políticas que se empiezan a establecer a través de la focalización de las prestaciones estatales. Uno de los efectos que tiene el principio de investigación de ingresos, que es decir, dar las prestaciones de servicios sociales, estatales, según el ingreso que posea cada persona, va a llevar a un continuo deterioro de la calidad de los servicios sociales, ante la reducción de los impuestos, ¿no? Si se reducen los impuestos, si ya estamos en el paradigma de los 80, reducimos los impuestos, hay menos plata, y esa plata, obviamente, no se va a ver volcada en un mantenimiento de la calidad de los servicios sociales. Limitar los beneficios de los servicios sociales al segmento marginado del electorado es una receta perfecta para bajar la calidad. Los programas para pobres son programas pobres, ¿no? Ahí empieza este discurso que después vamos a ver, ¿no? Que el discurso de los planes sociales se gasta en el IFE en vino, en choripanes, en el juego y no en la subsistencia, ¿no? De esa manera. Y el otro efecto a largo plazo de esta focalización de las políticas sociales que se empiezan a visualizar es el estigma que significa para los beneficiarios, ¿no? Indica el fracaso para vivir al nivel de la mayoría. Admitirlo es automarginarse, ¿no? Es decir, no pude por mí mismo, por ese esfuerzo personal, por mis propios méritos, mantener mi nivel de subsistencia. Es ahí, ¿no?, que tenemos estas dos frases, bueno, una frase muy, muy conocida, allá por el 2009, si no recuerdo mal, de Ernesto Sanz, casualidad que sea otro radical, que dijo que la asignación universal por hijo se va en droga y en juego, ¿no? Una clara estigmatización de aquellos que recibían la UH, una política social que con sus idas y venidas, con sus críticas, nadie puede negar que ha sido una política social que ha sido positiva, ¿no? Se está yendo por la caneta de la droga y el juego, y lo único que sirve es para generar esos ejércitos que bloquean la capital, por los piqueteros, ¿no? Otra vez, también la estigmatización a aquellos que cobran un plan social, que cobran un seguro social por parte del Estado. Y esto es una nota más reciente, del año pasado, de un estudio, de unas encuestas que hicieron que la mitad de los argentinos cree que las mujeres tienen hijos para cobrar la UH, ¿no? En otra de las frases muy, muy dichas, ¿no?, muy en boga, que señala que se embarazan para cobrar un plan, ¿no? Y esos mitos que se generan, ¿no? Tienen 5 hijos, cobran no sé cuánto más, está desempleado, seguro de desempleo, vas al plan de trabajar, le da una cuenta como de 50 lucas. Entonces decís, mirá vos, ¿por qué? ¿Y por qué siguen viviendo en las mismas condiciones precarias que siempre? ¿No? Bueno, esas cuentas maten porque les gusta, ¿no? Porque prefieren vivir así. Bueno, la cuestión es que esos números matemáticos que dan que aquellos que viven en los planes sociales viven con sueldo, con un presupuesto de arriba del salario mínimo, bueno, después vemos que hacen agua cuando uno empieza a hilar fino.
Bueno, y el otro de los efectos que tiene digamos, el cambio en el costo-beneficio, el efecto no, digamos, una una de las causas por las que genera este vuelco a los estados neoliberales, a políticas que llevan a mayor desigualdad, exclusión, etcétera, es el surgimiento de la cultura consumista y el consumismo que valora la elección, ¿no? Cuán importante, y eso lo veíamos también cuando analizábamos la Guerra Fría y los dos modelos, los dos modos de vida que llevaban a cabo y cómo el American Way of Life pone en el centro esta libertad de elección del individuo, ¿no? Siempre estamos hablando de manera individual y no puesta en el colectivo y en lo estatal que sí brindaba y en la igualdad que sí generaba o apuntaba a generar el modelo soviético. Elegir pasa a ser un valor en sí mismo en esta sociedad de consumo, en esta cultura consumista, donde el valor es el valor que mide y jerarquiza a los demás, donde se retroalimenta recíprocamente el mito del consumidor exigente, que sabe valorar, que sabe elegir, que sabe buscar, y de un mercado proveedor de la libre elección, y donde que es incapacitado de elegir, que son aquellas personas que fracasan, aquellos marginados, aquellos que tienen que recurrir a la asistencia del Estado, no pueden elegir justamente, son degradados y humillados, ¿no? Es una condición insatisfactoria, triste, aburrida y monótona, ¿no? Vivir del Estado, como dirían muchos y muchas, y no poder elegir, ¿no? Tener esa libertad de elección, donde muchas veces ese derecho a elegir es más importante que el propio objeto elegir. Lo que va a terminar destacando Bauman es que son incompatibles el Estado benefactor con el consumismo, ¿no? Con la cultura del consumo. El Estado benefactor carece de sentido si no se apela a la idea de igualdad, de necesidad y de derechos de las personas, ¿no? Pone fuertemente el centro en el concepto de igualdad. En cambio, el consumismo, justamente lo que va a hacer el centro es la libertad, ¿no? En estos conceptos que veníamos hablando de la Revolución Francesa, promueve el culto a la diferencia de la elección. Aunque los servicios del Estado fueran de mayor calidad, cargarían con un peso muy fuerte y muy negativo, que es la falta de la libre elección del consumidor. Eso los descalifica totalmente. La sociedad consumista se encuentra estratificada según el talento para elegir, y como les decía anteriormente, el derecho a elegir es incluso más importante y apreciado que el propio objeto a elegir. Hay toda una sabiduría de la elección y de poder mostrar ese saber elegir, de esa libertad para elegir, de acudir al mercado, ¿no? Y aquí tenemos, ahora bien, algunas frases tan más relativamente recientes, ¿no? Que hablan sobre esta situación, ¿no? Una de Juanita Viale, que hablaba de estructurar tu vida dependiendo del Estado, del IFE o de la asignación universal por hijo, o las otras que hay, te limita tu capacidad de pensamiento para salir a buscar un trabajo, porque tenés un ingreso ya, ¿no? Esta idea de fomentar vagos, ¿no? De que limita tu capacidad de pensamiento ya es un concepto bastante fuerte, ¿no? No solo limita tu capacidad de trabajar y de esfuerzo, sino también tu capacidad de pensamiento. Y lo que veníamos señalando el otro día, Gaby, y hoy también remarcamos, esta frase de Cornejo, de la semana pasada, reciente, que dice que el peronismo de hoy representa el sector parasitario que vive de quienes crean riqueza, ¿no? Muy parecida a lo que planteaba Boyson ya en la década del 70 y los 80. La verdadera grieta no es peronista y antiperonista, es de la gente que produce y trabaja y se esfuerza para generar riqueza. Y el sector parasitario que viven de quienes crean riqueza. El peronismo de hoy, que es el kirchnerismo, está representando más a los que no trabajan que a los que trabajan y crean riqueza. Representa el sector parasitario, contundente, ¿no? Ya no hay una grieta entre peronistas y antiperonistas, sino entre el ciudadano que se levanta a las 6 de la mañana, se toma 3 colectivos y vuelve a las 8 de la noche de trabajar, y genera su propio trabajo, genera su propia riqueza, y no el otro que vive del plan social, que sale de los impuestos de los que generan esa riqueza. Y cerrando ya el tema, Bauman termina con un ejemplo muy interesante de discriminación positiva que se producía en los Estados Unidos en la década del 70, en los 80, que habilitaba
el acceso a comunidades, a minorías, mejor dicho, entre las que se encontraban las comunidades hispanoamericanas, las latinas y los negros, las comunidades afroamericanas. Que eso permitió que ingresaran, que el cupo de ingreso se ampliara a estos sectores, y bueno, con el paso de las décadas empezaron a boicotear esta acción de discriminación positiva, incluso desde las propias poblaciones afroamericanas. Incluso hay un senador, un legislador, no me recuerdo bien de qué cámara era, afroamericano, representante de esa clase media afroamericana, que no niega, que no deja de apuntar y atacar esta política de discriminación positiva, y un poco es lo que termina cerrando esta idea de que el éxito del Estado benefactor que provocó su propio fin. Los servicios sociales a cargo del Estado no llegaron a realizar el sueño de sus fundadores, exterminar la pobreza. Pero surgió una generación educada, con buena salud, confiada en sí misma, que rechazó la idea de que es deber de quienes han triunfado el ofrecer ayuda a quienes siguen fracasando. Una vez que se generaron y que hubo este ascenso social por estas políticas de discriminación positiva, una vez que, entre comillas, llegaron a ese escalafón, dicen, bueno, hay que terminar con estas políticas que justamente permitieron que este ascenso social, ¿no? Un poco en los debates que se dieron, no solo en la Argentina, en 2015, y se siguen dando, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Estos gobiernos llamados progresistas, ¿no? Que evidentemente aumentaron las cantidades, los niveles de lo que se denomina la clase media, los sectores medios, pero que a la vez en muchos países empezaron a darle la espalda a esos gobiernos que justamente permitieron el ascenso social. Y es contundente, la mayoría satisfecha es producto del Estado benefactor y una prueba cabal de su éxito. Y aquí vemos una imagen donde bolsa de empleo, ¿no? También atacando esta idea o reproduciendo esa idea, donde hay más gente cobrando planes sociales que buscando empleo. Un poco en la misma sintonía de la nota que subí hoy, que los planes sociales agravan la pobreza, de un economista de la UCA, con datos bastante raros, bueno, cuando los miré. Porque solamente analiza las políticas de asistencialismo social, de asistencia estatal, pero no analiza los otros factores de la economía, por eso. Bien. Terminamos con esto. Esto era un poco, voy a dejar de compartir. No sé qué reflexiones les despierta. Para mí son temas que apasionan porque son, como les decía, son frases que uno va escuchando y sigue escuchando repetidamente y reiterativamente hoy en día. ¿No? Es que hacen calidad con el bolsillo ajeno, muy bien, yo, exactamente. Hay una nueva grieta, una nueva división entre aquellos que trabajan y aquellos que no trabajan y viven del Estado. Esa cita de Cornejo, yo la verdad no había escuchado. Sí había escuchado la última de Macri del Partido Peronista como de parásitos, ¿no? O aquella también del diputado Fernando Iglesias hablando del país dividido en dos por los resultados, el lugar... los productores votaron una cosa, los no productores votaron otra. A mí me resuena en tres reflexiones, o una consulta y dos reflexiones. Esto hablar de parásito es muy fuerte, la verdad es muy fuerte. Bueno, o sea, negros de mierda es algo que ya lo tenemos racionalizado, digamos, de lo que significa, ¿no? Que viene de cabecita negra, etcétera. Pero parásito, la idea de parásito, o sea, va más allá del pertenecer o no pertenecer. Parásito es alguien que pudre una sociedad, digamos, ¿no? Y ahí venía la retórica nazi, ¿no? Genetista, que tiene que ver justamente con la defensa de la parte buena, saludable y viva de la comunidad versus aquello que lo degrada y degenera, ¿no? Es un discurso que ya pasa
Sí, Esa- a mí me retrotraía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el discurso higienista que higienista, hablaba está bien. de- de patologías, ¿no? De los cuerpos, extirpar los males del cuerpo social, ¿no? Digamos, también me lleva a esa mirada un poco, bueno, no deja de ser racista, ¿no? Ujú. Ahí Shoah tiene un gran aporte que es la película Parásitos, Muy bueno. justamente. Que es todo un juego esa palabra, ¿no? El titular de esa forma, mismo la ficha de cómo está creado con los ojos tapados, habla mucho. Estaría para hacerte una charla, un seminario solo de esa película. Por otro lado, ¿ahí? ¿Y ¿Quiénes quiénes son son los los parásitos? parásitos? Exacto. Deja Sí, sí, abierto. sí. Sería el debate. Sí, uno. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la inteligencia también, no? Bueno, vos, una de las afirmaciones que dice Bauman que sustenta, que no me recuerdo si lo hace con cifras y Sí, datos, cosa que no creo, pero si los hay, es sociólogo. tal vez exista. Esta afirmación de que con la baja de impuestos compenso los beneficios que me daba el estado de bienestar. ¿Hay algún estudio que ahí lo cite al pie? No lo Ah, analiza económicamente. Él lo que dice es que hay un cambio en la percepción propia de sentirse más seguro, ¿no? Él habla eh, pasa de la inseguridad y de que papá Estado, del Estado niñero, me cuide ante algún vaivén de la economía, ante un mal momento que pueda llegar a ocurrir, o que me pueda llegar a pasar, como a partir de los 70 y los 80 empieza a darse este vuelco en la percepción de que ya con décadas de un Estado benefactor que brindaba servicios de salud, de educación, con todo el aparato estatal que elevó los niveles de vida, bueno, llevó a ese cambio de la propia percepción de sentirse más seguros y ya no necesitar del papá Estado o de la niñera Estado. No lo analiza en términos económicos de cuánto de calcularlo, el impuesto que le cobran con respecto a lo que aportaban, o la reducción de esos impuestos, cuánto implicaba en el bolsillo, sino en realidad lo que hay es, o sea, la baja de impuestos es para los sectores más ricos, digamos, en términos a su nivel de ingresos, digamos, para niveles medios, la baja de impuestos son insignificantes a comparación de todos los beneficios que puede traer la escuela, bueno, tal vez nosotros porque lo tenemos más registrado, pero, y extendido, la escuela pública, el hospital público, ¿no? Determinados los cuidados generales del Estado, parece que sí, 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 no hay dudas que las sí. exenciones impositivas terminan recayendo siempre en el Estado neoliberal, en las capas más Ujú. altas, digamos. Ah, Es la típica teoría de la teoría de la copa, ¿no? El derrame de la copa, ¿no? Como ujú, dejamos que no les cobramos impuestos porque la generación de riqueza de estos sectores trabajadores, que generadores de riqueza, ujú, van a terminar derrochándose y cayendo para el resto de la sociedad. ujú. Pero no es un análisis económico en sí, sino que es más que nada este cambio de percepción que tienen, sobre todo los sectores medios, vamos a decir, ¿no? Ujú. Sí. A mí me hace Algo, ruido un poco esta idea de que las minorías eh, es como un abroquelado, mm, un compartimento en el cual todos apoyarían las prestaciones sociales o el Estado benefactor, ¿no? mm. Porque lo digamos, hablábamos, creo que Fabi lo nombraba, esta idea de que incluso este discurso cala en las capas bajas, no es que Sí, sí, sí. solamente en las clases medias y clases medias altas. No, no, exclusiva. Me acuerdo aquello, el triunfo electoral de Narváez, para ir más atrás, para no algo tan presente, fue justamente en los sectores del conurbano más profundos, a veces, con este mismo discurso, ¿no? O otro un poquito más, no tan duro. Un- Siempre llevando esto de programas pobres para gente pobre, o sea, la pervivencia del estado de bienestar en cierto sentido, ¿no? En Inglaterra se ve bastante eso. Y lo está muy bien reflejado este aspecto en las películas del genial Ken Loach.
que no serán tal vez de la gran construcción dramática o un nivel de realización excelente, Sí. pero, por ejemplo, dos películas que tienen título parecido. Yo me llamo Daniel Black y mi nombre es Joe. Esto lo refleja muy bien, digamos, ¿no? Justo tenía, no sé si estamos con tiempo, pero tenía un pedacito de la película Yo, Daniel Blake, porque me parecía acorde, que muestra esta idea del Estado benefactor, en lo que queda de ese Estado benefactor, las peleas con la burocracia estatal. Tiene una mirada igual un poco, termina siendo medio derrotista, ¿no? Y, Sí, no no sé podemos negar. si, Sí, también es real en ese sí, sentido. sí, es más real. Tal vez ahí compensa después con otros, ¿no? Tierra y Libertad, Pan y Rosas, pero bueno. Eh, ahí no sé si había algo en el chat. No, Eso me parece, no. Bueno, son 9:30 casi. ¿Qué hago? ¿Empezamos con Harvey o no? La duda. no sé cómo están, si están para seguir, Eh, están para... bueno, lo tenía planeado también Ezequiel. Yo no sé si ya él lo presenta más contundente. 5 minutos, dos ideas de Harvey antes de llegar a acumulación por desposesión. Harvey, no sé si lo conocen, no tengo PowerPoint presentado, ya me lo saca todo Yami, el aporte de cátedra lo hace Yami. Harvey, tal vez todos lo conozcan porque es el geógrafo del capitalismo, digamos. O sea, ¿cuántos hemos leído geógrafo? Poco, nada, salvo a Harvey. Harvey porque excede en absoluto la idea del geógrafo, ¿no? Que lo tenemos, la geografía social, la geografía moderna, y el análisis de la realidad del mundo que habitamos lo plantea de ahí, de cómo habitamos el mundo, y para esto tuvo que estudiar el capitalismo más en las transformaciones que él centra todos sus libros. Sus libros empiezan más conocidos, ¿no? Los límites del capital del 82, justamente ya habla de las transformaciones del capitalismo. Los espacios de la esperanza 2003, el nuevo imperialismo, que es el texto que tenemos hoy, el capítulo que es el capítulo 4, la acumulación por desposesión. Luego tienes los espacios del capital, breve historia del neoliberalismo, ¿no? Que está en la complementaria de este mismo tema. París, capital de la modernidad, que es un texto que nos puede servir y podemos visitar para ver vanguardias, etc. Está grande, 85 años, pero todavía sigue produciendo. Fue profesor de la Universidad de Oxford y del Johns Hopkins, y ahora está en la CUNY, en la Universidad de la ciudad de Nueva York, y en el London School Economics. Es uno de los grandes cientistas sociales citados por todos, ¿no? Y este es uno de los textos más citados también. Él parte en este libro de la idea de la acumulación de capital de Rosa Luxemburgo. Nosotros tal vez la recuerdan a esta gran revolucionaria polaca, Germano, que cuando vimos los textos de imperialismo hicimos una mención de ella sobre cómo forma de entender la crisis del capitalismo a partir del 73 y la salida del imperialismo, justamente, ¿no? Y ella trató de entender el imperialismo. Es un libro que lo escribe en 1913 y no discute en forma directa con Lenin, pero en sí hay ahí un contrapunto que retoma Harvey sobre la forma de entender cuál es el fenómeno de la crisis, ¿no? En forma sintética, Rosa Luxemburgo plantea dos ideas, ¿sí?, de los problemas de la acumulación del capital y las razones del imperialismo. Por un lado, ella dice que hay dos aspectos de la acumulación del capital, que uno es la fábrica, digamos, que es como el elemento en sí, el corazón del capitalismo, porque es ahí donde se genera plusvalor, ¿no? La plusvalía, que tiene un proceso intrínseco a la lógica económica dentro del capitalismo, donde el trabajador vende su fuerza de trabajo al capitalista, que el capitalista es aquel que posee los medios de producción, y en ese intercambio contractual, en figura jurídica entre iguales, un contrato de trabajo, se da justamente esta reproducción del capital, ¿sí?
Y esto podemos decir en términos de igualdad jurídica, legal, etcétera, ¿no? Pero lo que oculta eso, y por eso es la gloria de Marx, es justamente haber encontrado en eso el secreto de la desigualdad, porque justamente están aquellos que están desposeídos y están obligados a vender su fuerza de trabajo, aquellos que son dueños de los medios de producción, la clase poseedora, que en eso hay una expropiación de algo que es ajeno, que es el trabajo, ¿no? Que no posee. Es lo vivo, ¿no? El elemento vivo que aporta el trabajador. Pero acá no se centra el eje del trabajo, digamos, esto está toda la otra bibliografía gigantesca del marxismo sobre esto. Él se centra en el aporte de Rosa, en un elemento singular de Rosa, que podemos decir de su aporte para entender el imperialismo, que es esta cuestión de que el capitalismo va buscando, ¿sí?, áreas no capitalistas para poder reproducir. ¿Sí? En el desarrollo de la escena mundial, en el desarrollo de la geografía del capital, ¿sí?, el capitalismo, en este encuentro de capitalismo con áreas no capitalistas se desarrolla toda la esencia del capitalismo, la esencia política. Cuando hablamos de política hablamos de aspectos no económicos y por tanto no económicos, no ocultos en lo económico, y es totalmente visible. ¿Cuáles son esos elementos totalmente visibles? La violencia, las guerras, la guerra colonial como elemento central, ¿no?, sin disimulo de todo el avasallamiento violento del capitalismo. Y esto hay que entenderlo así: del capitalismo no hay un capitalismo bueno y otro capitalismo malo, sino son elementos entrelazados, orgánicamente entrelazados, que están en una mutua relación, ¿sí? Y esa mutua relación es la que se plantea desde el inicio del capitalismo en lo que es la acumulación originaria, ¿no? O sea, la otra teoría sobre el desarrollo del imperialismo y la causa de las crisis es la crisis de sobreacumulación o sobreproducción, ¿no? Yo digo más sobreproducción, en realidad justamente, ¿qué significa sobreproducción, sobreacumulación? Es que el capitalismo en su lógica produce más bienes y acumula capitales que para poder reproducirse necesita, ¿qué cosa? Invertir, volver a invertir. Y no encuentra áreas rentables para invertir. Y justamente el imperialismo, su origen, según Lenin, tiene que ver justamente con buscar áreas rentables, tanto por la inversión de capital, porque encuentra justamente los inputs, o sea, tierra más barata, áreas no productivas que pueden ser productivas más baratas, fuerza de trabajo más barata, compra de bienes intermedios más baratos, todo aquello que es más barato, y a la vez puede venderlo y puede desechar en esos territorios los bienes productivos sobrantes, ¿no? Entonces, ese sería el origen del capitalismo, ¿no? Buscar la nueva rentabilidad en aquellas áreas que todavía no fueron parte del capitalismo, y acá tenemos justamente la necesidad de abrir esas áreas al capitalismo, la guerra del opio, por ejemplo, que hemos tratado con imperialismo en Asia, acá, en otros lados, en la colonización americana, etc., para abrir las puertas del comercio, ¿no? A la lógica librecambista. Entonces podemos decir que, tanto en una teoría como en otra, los márgenes del capitalismo, aquello que todavía no es capitalista en forma entera, o que todavía no se ha llegado al capitalismo, son importantes, ¿no? Son importantísimos. Y es muy interesante esto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos decir que el siglo del imperialismo, aquel donde se colonizó la buena parte del mundo, no logró llevar el capitalismo a todos lados, ¿no? O sea, avanzó, impuso sus condiciones, etcétera, pero siguió desarrollando, como ya vimos, los centros económicamente ya capitalistas, digamos, ¿no? Que en cierta forma la lógica colonial bloqueó el desarrollo del propio capitalismo. Lo vemos en lo que conocemos como nosotros como tercer mundo, claramente. Esto no quiere decir que no haya habido saqueo, justamente que es lo que primó, ¿no? El saqueo de esas áreas. Y esto, en este sentido, es lo que con nosotros
conocemos como acumulación originaria o acumulación primaria, ¿sí? Que Marx hacía referencia a este término para hablar de aquella época en donde justamente el saqueo de América y de las áreas colonizadas del sur de Asia, más la expropiación de los campesinos, de las tierras comunales, que obligó a irlos del campo a la ciudad, etc., ese proceso de transformación radical es el momento de acumulación originaria del capital. Pero Marx a ese momento lo habla de primaria, ¿no? O algo como primario, y que después vendría otro momento que es el momento ya propio del desarrollo capitalista, que es el momento de las relaciones jurídicas que habíamos hablado antes, de igualdad, de la etapa liberal, etcétera, donde se da el momento de la reproducción propia del capital, lo que en términos marxistas sería la reproducción ampliada, ¿no? O sea, es cuando el capital invierte más capital. Y en esto no nos olvidemos nunca que el mismo Marx hablaba de esto en términos en que recién estaban en los albores del propio capitalismo, ¿no? Y por tanto era un modelo ideal lo que también estaba estudiando y construyendo en Marx, ¿no? En datos muy concretos, porque uno lee la obra del Capital y es dato tras dato, pero a la vez es en términos reducidos. Lo que quiere marcar con esto es que lo que pone el acento Harvey, rescatando a Rosa Luxemburgo de las lecturas, haciendo una lectura al margen de Rosa Luxemburgo, es que la acumulación, ¿sí?, del capitalismo necesita siempre un otro, necesita lo externo para alcanzar su estabilidad. Hay una dialéctica interna del capitalismo que obliga a buscar soluciones fuera del mismo capitalismo, a crear sus propias soluciones por fuera de los marcos de su propia lógica interna dentro de la fábrica o dentro del propio mercado, etc. Y pone un ejemplo ahí muy claro, que es, por ejemplo, el ejército de reserva. Un elemento esencial para reducir salarios, ¿no?, y reducir costos, y de esta forma volver más. Y es algo que vimos constantemente, que empieza a aparecer, y es un elemento constante a partir de la crisis de los 70, ¿no? Justamente esta creación constante y erupción del ejército de reserva, para justamente contener la lucha de clases, pero también para reducir y crear más ganancias, ¿no? Bueno, esto que no existía antes. Entonces, ¿de dónde vino ese ejército de reserva que el estado de bienestar, como bien ha dicho Yami antes en toda su descripción en clases anteriores, y en esta había reducido a su mínima expresión muchas veces, sobre todo en los estados desarrollados? Bueno, de afuera, en cierta forma, abriendo los canales para la inmigración, ¿sí? Siempre ese fue los países centrales, los turcos en Alemania, ¿no? O los argelinos en Francia. Bueno, pero ahora, justamente a partir de los 70 es algo masivo, que se abre justamente mucho más esa inmigración, o los latinos en Estados Unidos, para contener más ese ejército de reserva. Pero no solo eso, sino creando y destruyendo propios puestos de trabajo, justamente para crear ese ejército de reserva, ¿sí? Para promover también que haya más trasvaso de trabajo del campo a la ciudad, etc. O sea, donde no lo hay, lo crea por fuera de su propia lógica, ¿sí?, el capitalismo. Y esto es un ejemplo que usa Harvey para comprender la dialéctica interna y externa del capitalismo, cómo hay una relación orgánica entre la reproducción ampliada, aquello que es propio de la lógica del capital, que es invertir más para poder ampliar la producción y así crear más plusvalor, con el ejercicio violento de la expansión del capitalismo y en un proceso de desposesión, ¿no? Que a la vez es lo que configuró la geografía del capitalismo a nivel mundial desde su creación hasta hoy, y lo sigue avanzando. Lo interesante del texto de Harvey es cómo se va a los orígenes del capitalismo, a los orígenes del imperialismo, para poder comprender todo el cambio que se genera a partir de los 70 y mediados de los 70, utilizando este concepto que él le pone otro nombre. Ya no habla más de acumulación originaria,
o acumulación primitiva, porque dice que esto es una lógica propia del capitalismo y que ya es una lógica interna que está presente constantemente, ¿sí? Y que está mucho más presente hoy a partir de las últimas 3 décadas, ¿no? Y pone una cantidad de ejemplos en este sentido. Entonces, él, a partir de este momento, esta fuerza permanente del capitalismo la va a denominar acumulación por desposesión. Y ahí es una catarata de ejemplos que vamos a hablar en la clase que viene, ¿sí? Pero tal vez tarea para ustedes, por ejemplo, es averiguar el caso de Stevia, o traer el ejemplo de algún... Hay muchos ejemplos por todos lados, ¿no? De los tipos de acumulación por desposesión que se dan. Uno que tenemos nosotros es, por ejemplo, muy cerca, es la privatización de la educación superior, digamos, ¿no? ¿No? Y otros tantos. O sea, lo que era público, lo que eran bienes colectivos que se transforman en cada vez bienes privados. ¿Alguien abrió el micrófono para decir algo? No, que sí, lo que me parece un concepto muy, muy interesante el de Harry, el de acumulación por desposesión, como marcando la lógica de reproducción del capitalismo. No solo fue allá algo lejos que se inició hace 2 o 3 siglos atrás, sino mostrando la actualidad y la vigencia de un sistema perverso, por lo menos que lleva a mayores niveles de desigualdad, de exclusión. A mí se me viene a la mente la típica frase de las crisis son oportunidades. ¿Oportunidades para quién? Para los grandes capitales que se comen a los que están en crisis, digamos, justamente, ¿no? No es casual que haya más concentración en los periodos de crisis. Y ahí sí se puede ver un proceso de justamente de acumulación por desposesión. Hay capitales que ahí dice justo el proyecto de cosas Saavedra. Claro, Exacto. negación, privatización de un espacio. Privatización. Cosas que son públicas por definición, que tendrían que volver a ser públicas, tener la oportunidad en este momento, algo que es privado, volverlo a hacerlo público, que se lo reprivatice. Exacto, ¿no? Bueno, ahí Harvey, en este texto, ustedes lo van a seguir, espero que lo lean, habla justamente de la lógica de las privatizaciones como algo central de la política del neoliberalismo, pero no solo eso, también relacionado con lo que hablaba Yamil recién, puede ser, y tal vez traemos a otra autora que podríamos utilizar, Naomi Klein, ¿no? La teoría del shock, ¿no? Que es algo también implementado, sobre todo a partir de las crisis, ¿no? De cómo entender las crisis como una lógica no externa, no catastrofista, ¿no? En el sentido de que, bueno, crisis, se cae el capitalismo, oportunidad para la revolución, no, todo lo contrario, no. Están planeadas. Eso es un poco lo que dice Harvey, lamentablemente, y cómo ahí tiene un rol central a partir de los 70, el FMI, el Banco Mundial y las políticas de los estados, que implementan y a la vez buscan esto, ¿no? Así que, bueno, lo vemos un poquito más tranquilos la clase que viene, esto. Y les voy a mandar un mail en el transcurso ahora del fin de semana ordenando el resto de las clases y ver qué queda, qué sale, un poco para que tengan una prioridad de lecturas de aquí en más, y eso. ¿Cómo vamos a cerrar el año también? Esperemos que tengamos a Ezequiel el martes con Marufa. Esperemos. Sano y salvo. Y que ya cultivando y le traiga un tomate, que sale mucho, un morrón para todos y todas. Bueno, nos vemos. Tengan buen descanso. Sí, buen Gracias, descanso, Yami. fin de semana. Nos vemos. Gracias, amigos. Chao.